entonces nuestra sesión de hoy con lo que veníamos tratando en la ocasión pasada. Vamos a continuar con nuestro tema. Hagamos un brevísimo repaso. Recuerden que estamos trabajando el tema de hechos del siglo XXI y pues nosotros estamos mirando los hechos que están ocurriendo en la actualidad en el mundo secular para que nosotros nos contextualicemos de las circunstancias actuales en las que estamos viviendo y también pues los hechos que el Espíritu Santo está haciendo en su iglesia, lo que el Señor está haciendo en estos tiempos en medio de su iglesia. Habíamos hablado de los tres pilares filosóficos del mundo actual y las cosmovisiones que tienen los jóvenes hoy en día, que son muy similares, y que los jóvenes de la actualidad son más parecidos que nunca en toda la historia. Y hablábamos del secularismo, que dijimos que era muerte a la religión, el relativismo, que es muerte a la verdad, y la tolerancia es que todo vale, pero entre comillas, porque estuvimos mirando un poco que esa tolerancia también es muy intolerante. Veíamos en la ocasión pasada de dónde habían surgido, en dónde se habían originado estas cosmovisiones que tenemos en el día de hoy, en la actualidad, perdón, y veíamos que nosotros llegamos aquí porque todo esto, esta forma de pensar fue alterada debido a los desarrollos que han habido en la historia de la humanidad. Hablábamos del humanismo del siglo XIV, que cómo el hombre empezó a pasar al centro y Dios fue como siendo relegado. Y luego vino la Ilustración en el siglo XV, que recordemos que se llamó el siglo de las luces porque nos deslumbramos con la ciencia, nos deslumbramos con tantas cosas de los avances y veíamos que todo esto había ocasionado pues una revolución espiritual y esto ha trascendido para que hoy en día haya el impacto que hay en la juventud actual. Vimos que se cometieron esencialmente dos errores fundamentales frente a todo esto que venía ocurriendo. El primero fue considerar que el hombre era bueno, que fue un error garrafal porque pues la Biblia, como lo vimos en esas ocasiones, nos enseña que no, el hombre no es bueno. Y el segundo fue desconocer la palabra de Dios. Esos dos errores pues han dado, digamos, lugar a que hoy en día las mentalidades que surgieron a partir de el humanismo y de la Ilustración, pues tengan los efectos que tenemos hoy en la sociedad, en la juventud, y hemos venido confrontando todas estas cosas con la palabra, a través de lo que la Escritura nos viene enseñando frente a lo que está pasando actualmente. Veíamos también que el humanismo finalmente no trajo la paz que tanto se esperaba y que tanto planteaban los pensadores de la época. Veíamos que la juventud global actual hoy en día son muy parecidos. Los jóvenes, como lo veíamos en la ocasión pasada, los jóvenes de los diferentes lugares del mundo hasta visten igual, piensan igual, ven las mismas películas, oyen la misma música, tienen la misma forma de pensar. Y veíamos cómo pues las redes han afectado lo que es la manera en que el ser humano está siendo transformado. Recuerden que hablábamos de la neurogénesis, lo veníamos citando desde cuando estuvimos trabajando con el libro de Kerry, de Chiqui, y el impacto que eso ocasiona. Nuestros genes están siendo transformados por el entorno, por el medio en el que estamos y las circunstancias que nos afectan, que hoy en día en esencial son las nuevas tecnologías, las redes. Hablábamos de una cantidad de datos acerca del tiempo que hoy en día permanece mucha gente o permanecemos a veces nosotros mismos en las redes. Entonces esto ha producido un impacto muy grande en nuestros cerebros y no solamente en el aspecto físico y neurológico, sino también en la parte social, comportamental, las costumbres de los pueblos, todas esas cosas están siendo transformadas. Y vimos después que en esta época estamos viviendo un tiempo que lo consideramos
la pandemia de la distracción. Hablábamos de que hoy en día hacemos varias cosas a la vez, pero la verdad es que no nos concentramos en ninguna. Entonces, hoy en día a través de los medios, de las herramientas digitales, de las nuevas tecnologías, la información se entrega en ráfagas. Es decir, nosotros recibimos mucha información corta, muy corta, pero bastantes enlaces que nos conectan uno con otro artículo, pero no profundizamos en ninguno, no entramos a analizar, no nos detenemos a la lectura como se hacía antes de que existieran todas estas tecnologías modernas. Entonces esto nos impulsa a saltar de una página a otra y a perder concentración, a dejar de centrarnos en algo particular. El Internet ha estado cambiando nuestros cerebros. Y seguimos volviendo nuevamente a Internet, seguimos volviendo a las redes sociales, seguimos volviendo a la información en ráfaga, porque no nos hemos desacostumbrado a manejar otro tipo de información. Antiguamente era más la costumbre que se tenía de la lectura de libros que hoy día, porque hoy día se consigue información en ráfagas, información muy corta y tratando de buscar que sea muy puntual, y no tenemos la tendencia a estar escudriñando, conociendo, analizando, indagando y profundizando más sobre un tema, sino que conocemos todo de manera superficial. Para el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la forma como hemos sido engañados, ¿no? Tenemos noticias hoy en día que son como falsas, como planteamientos que no son realmente los más acertados. Entonces, hemos tenido unos impactos diferentes en la actualidad. Entonces, el impacto negativo de Internet afecta nuestras relaciones y hoy en día las personas, debido a todos estos usos de las nuevas tecnologías, están quedando cada día o estamos quedando cada día más socialmente aislados. Entonces, creamos nuestros propios seguidores, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan amigos son esos seguidores? Porque hoy en día los jóvenes tienen muchos seguidores, pero su vida es muy vacía, su vida es muy aislada, su vida es muy solitaria, su vida empieza a perder sentido. Entonces, sin darse cuenta o sin darnos cuentas, empezamos a resultar completamente solos. Nos descubrimos en un momento dado de la vida que estamos solos, tenemos muchos amigos, ustedes se dan cuenta que hoy en día tenemos unos mecanismos para dar imágenes falsas de lo que realmente está pasando en nuestra vida. Internet realmente conecta a todo el mundo, pero nos ha dejado más aislados que nunca. Entonces, mucha gente hoy en día prefiere las distancias, las relaciones distantes que las relaciones cercanas, ¿no? Pero de alguna manera suplican por la aprobación ajena. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. No les interesa realmente los efectos de lo real. Y se ha tenido un engaño satánico muy grande creyendo mentiras. Recuerden cómo en la ocasión pasada hablábamos de cómo el plan inicial del enemigo de que cada uno de nosotros fuera su propio Dios sigue vigente. El enemigo sigue tratando de que eso ocurra. Hoy en día se siguen creyendo una cantidad de mentiras. Se sigue teniendo esa obsesión por la fama y por los seguidores. Seguidores que, como les decía, qué tan amigos son, qué relaciones tan sinceras, tan genuinas, útiles, prácticas y buenas son para nuestra vida. Entonces, las personas se están quedando cada día más aisladas, más solas y seguimos creyendo mentiras. Por ejemplo, que todas las personas que están allá afuera son hermosos, famosos, felices. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el contenido se manipula, se edita y se filtra. Ustedes se dan cuenta, la gente normalmente publica fotografías de momentos felices que quieren dar la impresión de que tienen una vida realizada, una vida feliz, una vida de logros, una vida de éxito, pero cierran su celular o cierran su equipo y quedan en la soledad más grande, creyendo realmente mentiras,
y queremos dar esa imagen de que somos muy felices. Nadie publica una foto de un momento triste y las fotografías generalmente son editadas, son filtradas, son arregladas. Tenemos hoy en día tantas herramientas para arreglar las fotografías. Entonces, pues todo el mundo vive alterando, casi que alterando la realidad de su vida y empieza a vivir una vida engañosa, una vida falsa. Entonces, se publican los momentos hermosos, se publican las imágenes hermosas, se publica la sonrisa hermosa. Hay que ver las poses que se toman cuando una persona se está haciendo una selfie. Y por estar muchas veces, como ustedes saben, tomándose una selfie, muchas veces han ocurrido accidentes. Hay personas que por tomarse una selfie en un lugar peligroso se terminan yendo por un barranco o se terminan cayendo de un lugar muy alto, de un edificio o algo así por tomarse una selfie. Y usted mira a la persona cuando toma su celular, está seria, busca la aplicación toda seria e inmediatamente se va a tomar la selfie, sonríe, pone otra cara, le cambió y saca una fotografía que va a publicar. Generalmente la viven cambiando mucho en sus perfiles de las diferentes, de los diferentes mecanismos digitales como Facebook, como, no sé, Instagram, como el mismo WhatsApp, todas las fotografías de perfil. Hay gente que cambia la fotografía de perfil varias veces al día y se esclavizan de todo eso porque quieren dar una imagen de algo que realmente no están viviendo. Y entonces, al cerrar las redes sociales implica un momento de dolor porque implica regresar a una realidad indeseada. Esas son las circunstancias en las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, se vive una frustración muy grande al descubrir o al encontrar las propias realidades solitarias y vacías que cada uno vive. Y por compararse con las vidas ficticias de las personas que figuran en las redes. Entonces, descubren que sus vidas reales no están a la altura del estatus virtual, a la altura de las circunstancias falsas de las redes sociales. Entonces, las redes crean la ilusión de estar al borde del estrellato. Y los jóvenes hoy en día, principalmente, porque también hay que tener en cuenta que muchas personas ya de cierta edad también se han dejado manipular mucho por esas redes, mantienen una obsesión por la fama de los demás y el deseo de querer ser seguidos y de querer también seguir a otros. Entonces el resultado es una cultura narcisista, una cultura que vive centrada en sí mismo, que vive pensando solo en sí misma. Estas cosas han ido siendo, digamos, causadas o han sido el resultado de todo lo que las redes sociales generan y miren ustedes cómo transforman nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de considerar hoy día la vida. Nos vemos afectados por eso. Una de las cosas que más nosotros podemos ver es que si antiguamente se pensaba en eso, pienso, luego existo. Hoy en día lo que se dice es publico, luego existo. Entonces, creen que valen, inclusive los jóvenes de hoy en día consideran que vale la pena compartir hasta lo más trivial, cualquier cosa que se les ocurra en un momento dado por trivial. Y absurda y sin importancia, la publican, si se les ocurrió. Entonces, las redes enseñan a compartir cualquier cosa que se ocurra en un momento dado. Y no se toma en cuenta lo ignorantes o apresuradas que puedan ser esas publicaciones. La gente está en ese concepto de publico, luego existo. Entonces, generalmente surge como consecuencia de todo este manejo de las redes un interés muy grande por la vida de los demás. Es decir, también impulsan a ese morbo del chisme, ¿no? Y generan preocupación y ansiedad por estar fuera del círculo, porque a veces la persona considera no estar viviendo esa vida tan linda que se cree, que asume que está viviendo
la otra persona que hace esas publicaciones tan hermosas de un viaje, cada vez que tienen una conferencia, cada vez que tienen un asunto importante, lo publican porque quieren mostrarle a todo el mundo lo exitosos que son. Sin contar que hoy en día se hacen declaraciones de amor por Facebook y el esposo le dice a la esposa lo re linda que le resulta y no sé qué, pero falta ver si en la vida real eso está pasando, porque muchas veces esas cosas que se dicen, esas cosas que se publican, pues no, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, si yo le quiero decir algo lindo a mi esposa, se lo digo, no tengo que publicarlo en las redes sociales. ¿Por qué lo publican en las redes sociales? Porque quieren que los demás se den cuenta lo linda que es la vida que tienen. Una falsedad, una farsa completa, un engaño para tratar de impactar. Ahora, cuando una persona no tiene muchos seguidores o cuando una persona no hace muchas publicaciones, tiene temor a volverse invisible. Le surge ese temor a que lo olviden, lo ignoren, lo desconozcan. Y por eso se hace tan importante hoy en día, primero que le den el like y segundo en estar tratando de colocar otro comentario de un asunto personal o declararle el amor a su esposa con la que lleva casado 50 años para impactar, para impresionar, para dejar esa imagen. Es decir, una tendencia narcisista, una tendencia absolutamente impropia que hoy en día existe. Entonces, de eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado porque son las transformaciones que las redes están ocasionando. Una cultura de distraídos, de narcisistas y de gente que finalmente está socialmente aislada. De otro lado, pues la sociedad actual, como consecuencia de todo ese pensamiento que adquirimos de la influencia del pasado, es una sociedad que vive sexualmente rota. Ustedes saben que hacia los años 60, pues aquí en Colombia y creo que en el mundo llegó la famosa revolución sexual, el amor libre, que lo único que se convirtió fue en una promiscuidad descontrolada, que desechó la sexualidad dentro de los límites del matrimonio y empezó a ocasionar lo que ustedes saben que hemos estado viviendo, un resultado devastador. Familias rotas, niños nacidos sin hogar, enfermedades de transmisión sexual, mujeres abandonadas, niños con sentimientos de orfandad, como lo estudiábamos cuando trabajamos los temas de Factor ABA, ¿no? Todo eso surgió, todo eso trajo esas consecuencias nocivas, perversas para la sociedad actual. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de la sociedad en la cual estamos viviendo para que podamos ser consecuentes con la forma como nosotros vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, como todos sabemos, el quebranto sexual forma parte de la caída en el pecado original. Pero cada día las cosas y a través de todos estos medios parecen empeorar. Ya no hay reglas morales. Bajo el concepto narcisista se tienen esos conceptos que ustedes ven ahí. El sexo para ellos no tiene sentido. El género es una elección personal, ya no es como usted nació, hombre y mujer, como dice la escritura, sino que, bueno, hoy en día existen una gran variedad de géneros que yo francamente, pues ni me pongo a investigarlos, ni me interesan, ni los entiendo, porque hablan del transexual, del bisexual, del resexual, del heterosexual, bueno, no sé, una cantidad de cosas, porque yo sepa, pues antiguamente nosotros teníamos, o lo que la palabra enseña, es simplemente hombre y mujer, ¿no? Y el heterosexual se supone que es lo normal, pero hoy en día hay una cantidad de variantes, creo que son más de 30 los géneros que han clasificado, que francamente no veo la diferencia entre uno y otro, porque pues casi todo resulta ser simplemente lo que dice la escritura, homosexualismo. Bien, y que la monogamia es una broma, ya les cae ridículo el tema del matrimonio, porque todo esto lo ha generado toda esa, digamos, esa destrucción del orden en el aspecto sexual. Adicionalmente, afectados hoy día por la pornografía. Ustedes saben que a través de las redes sociales, a través de la internet, inclusive a través de la televisión, tenemos sexo explícito. Esto
películas que en horario familiar exponen escenas sexuales sin ninguna reserva. Y esto se ha convertido en una de las mayores amenazas para la juventud actual y una carga, un temor, una lucha para los padres. El 64% de los jóvenes entre 13 y 24 años buscan pornografía. Entonces, pues la situación actual no es nada halagüeña frente a todo esto que está pasando. La pornografía tiene sus efectos y hoy en día niños entre 8 y 11 años son expuestos a esa pornografía mínimamente una vez por semana. Son estadísticas que tengo de libros en los que he estado consultando. Y quienes ven pornografía son los más dados a la agresión sexual. Pornografía que hoy en día está al alcance de todo el mundo fácilmente a través de Internet. Se genera interés por los actos en las redes de violencia sexual. Y como dice ahí, el consumo masivo de pornografía está dejando a millones de jóvenes con relaciones disfuncionales, tendencias violentas y conceptos distorsionados de la sexualidad. No es de extrañar que los crímenes sexuales se hayan aumentado, porque claro, es resultado o consecuencia de todo esto que sabemos que está ocurriendo. Pero tenemos nosotros desde el punto de vista de la gran comisión, de los planteamientos escriturales, tenemos nosotros una esperanza. Siempre tenemos esperanza. Entonces, en medio de todo este ambiente, el cristianismo sigue ofreciéndonos una brújula moral, sigue ofreciéndonos propósito en la vida y sigue ofreciéndonos una experiencia más allá aún de la muerte. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, y todo esto es antesala para lo que vamos a seguir viendo en las sesiones que vienen. Hoy en día tenemos también las famosas, los enfoques equivocados. Entonces, la visión de la sociedad actual es diferente a la visión que se tenía hace 20 o 30 años. No estoy diciendo cuál sea mejor y cuál sea peor, solamente estoy diciendo cómo ha sido transformado el mundo. Entonces, hoy tenemos una amalgama desarticulada de espiritualidad vaga y humanismo. Entonces, hay desesperación por el significado, porque la vida tenga significado, pero la verdad es que se insiste hoy en día cuando uno habla con cualquier joven o con la mayoría de las personas en la universidad, todos coinciden en que somos frutos del azar, de la explosión cósmica, del Big Bang, de ese tipo de cosas que tampoco tienen ningún sustento, pero que la gente las cree y la sociedad vive, aunque la sociedad vive enojada por la injusticia, se niegan a aceptar cualquier verdad absoluta porque impera el relativismo. Eso es lo que está pasando en nuestra actualidad. Los jóvenes tienen modelos equivocados. Entonces se habla de conceptos de moralidad, de valor humano y de significado, pero no reconocen a Dios. Se desconfía de las figuras de autoridad. Entonces los jóvenes buscan orientación en su compañero, en las estrellas en línea, en las celebridades, en los rockstar, en todos ellos buscan, y esos son modelos que no les conviene porque además son gente que está más confundida que ellos. La mayoría de esos grandes rockstar y músicos y los personajes, las celebridades pues que ellos consideran, pues son gente que terminan suicidándose cuando logran el éxito, generalmente cuando consiguen mucha plata, que es para ellos el éxito, terminan suicidándose porque cuando se dan cuenta descubren que su vida no tiene sentido y que lo que tanto anhelaban no les dio sentido, no les dio alegría a su vida, no les trajo lo que tanto se ha buscado, la paz que solamente puede provenir de Dios y que la están buscando en fuentes equivocadas. Entonces tienen modelos equivocados, ponen su mira y sus expectativas en modelos equivocados que están igualmente confundidos y terminan pues con una vida hecha un caos. Hoy en día los jóvenes están buscando nuevos rumbos. ¿Por qué razón? Porque no quieren la vida que vieron en sus padres, el estrés que les vieron vivir, la infelicidad, la lucha, el trabajo, los divorcios,
la dependencia de sus empresas, las grandes hipotecas y compromisos que tenían en la vida. Claro que no quieren eso. Hoy en día se habla inclusive de una generación de cristal, una generación que por cualquier cosita se rompe, ¿no? Pero ¿por qué? Porque vieron unos modelos en sus padres que no quieren vivir la vida que vieron que estaban viviendo sus padres en una lucha, en una carga, en una dificultad por lograr los objetivos de la vida que muchas veces se logran ya hacia los últimos años de vida o no se logran. No quieren eso. Hoy en día se lucha mucho con esto, con la prueba y el error. Entonces los jóvenes se rebelaron y crearon su propio consumismo. Para ellos es muy importante, son muy importantes las experiencias, el placer, la tecnología, la vida sin responsabilidades, la vida sin compromisos. Entonces quieren ser espontáneos, libres de toda responsabilidad, no quieren lo que vieron en sus padres, ¿no? Y entonces el secularismo le quita sentido a lo trascendente. Por eso es que no quieren saber muchos de Dios. Tratan de satisfacer lo espiritual de una manera material. Y eso realmente todos sabemos que eso no funciona. Entonces se han convertido en consumidores insatisfechos. ¿Por qué? Porque la publicidad genera sentimientos de insuficiencia. Nos han destinado a sentir que nos faltan cosas. La publicidad genera ese tipo de sentimientos en nuestras vidas. Nos hace sentir que nunca tenemos lo suficiente, que lo que nos falta, de todas maneras, sí lo tenemos a nuestro alcance, pero que tenemos que lograrlo. Es decir, condenados a vivir perpetuamente insatisfechos. Entonces, el consumismo se convierte en una identidad y el consumismo se convierte en una religión. La sociedad actual es una sociedad consumista. También se han producido muchos daños relacionales. ¿Por qué? Porque las personas andan buscando primero por la aprobación ajena y se trata a los demás como si fueran productos de consumo. A la gente se le desecha como se desecha un producto de consumo, como a cualquier objeto se le quita cuando ya no se le puede sacar algún provecho por el interés que hoy en día se genera, ¿no? Que siempre ha existido, pero que hoy en día se ha exacerbado un poco más, ¿no? Y muchas relaciones se vuelven egoístas, abandonadas, falsas, rotas, situaciones que realmente destruyen la vida de las personas, la vida social. Pero ¿qué hay que hacer en medio de todo esto? Hay que buscar los puntos en común. Cada generación necesita el evangelio. Debemos buscar los puntos de encuentro, las cosas que realmente a ellos les interesan y que forman parte de lo que es el evangelio, porque en la esencia fundamental del hombre existe esa tendencia por las cosas que Dios sembró en nuestro ser. Entonces, hoy hay gran interés por la justicia social, por el medio ambiente, por la igualdad, pasión por el cambio, que todo esto es como esencia misma del cristianismo. Entonces, tenemos puntos de encuentro y nosotros tenemos que aprovechar esos puntos de encuentro para poder llegar a ellos. Entonces, tenemos que usar las cosas modernas, la tecnología. La gente está dispuesta a discutir asuntos espirituales. Debemos aprovechar los medios. Podemos, a través de las nuevas tecnologías, llegar a millones de personas. El Internet realmente, además de todas las cosas que hemos hablado que puede causar, también es una oportunidad para compartir, para llegar a lugares que eran imposibles de alcanzar, a países conservadores, a personas de otras tendencias religiosas, de otras creencias, y llevar el mensaje del Señor. Es decir, el Internet nos da también la posibilidad. Seguimos convencidos de que hay esperanza porque eso es lo que enseña la palabra, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No estamos solos, contamos con el respaldo del Señor. Y Dios es el primer interesado en que nosotros alcancemos a otros. Todo este mensaje que hemos estado estudiando de Hechos del siglo XXI es para que nosotros miremos la forma en que vamos a alcanzar a otros. Dios desea usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y vamos a continuar ahora escuchando un nuevo testimonio que tenemos para el día de hoy. Hoy nos acompaña
Nos acompaña la hermana de Sergio Zapata, Elisa, nos va a estar compartiendo acerca de su testimonio. Bienvenida, Elisa, buenas noches y bueno, te escuchamos. La hermana de Sergio, él es mi hermano. Ok. A él lo deberían presentar como el hermano de Elisa Zapata, más bien, mentira. Okay, Los hijos de, más bien, digo yo por ahí. ¿Cómo están? Mucho gusto. Me voy a poner chaqueta porque está haciendo un frío, pero si quieren antes de yo hablar, oremos como para que yo voy a contar mi historia, mi testimonio de pues lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, ¿no? Enfocándolo en eso, pero que Dios hable a través de mí si les parece bien. Claro que sí. Dios, papá, gracias. Gracias por esta oportunidad, porque vivimos en una sociedad donde podemos reunirnos libremente, hablar de ti y aprender de ti. Específicamente te pido que te reveles a nuestra vida, personalmente, Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y quite ese velo de nuestra mirada para que podamos entender a la persona de Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Que tengamos un encuentro de uno a uno y no que nos lo cuente nadie más, sino que podamos ver al Hijo, ver al Padre y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo voy a contar un poquito entonces de mí. Bueno, ahorita tengo 31 años, soy de Pereira, pero vivo en Bogotá ya hace 13 años. Hace 13 años vine a estudiar a la universidad y me quedé trabajando y aquí he hecho como construido mi vida. Yo nací en una familia, no sé, muchos de los que están acá escucharon a mi hermano, ¿sí? José Dimas, digo yo. Sí, claro que sí. Ok, pues yo vengo de una familia cristiana, ¿no? Mis papás son pastores, toda mi familia es pastora, todos menos yo, Elisa Zapata. Todos son pastores, mi hermano es pastor, yo vengo de familia de pastores, mi papá es pastor, mi papá es un hombre maravilloso, ojalá algún día lo puedan escuchar a él y más que escucharlo, conocerlo como persona, es lo mejor que puede existir. Mis papás no vienen de familia cristiana, ellos tuvieron un milagro y es pues que Jesús se les presentó, ellos conocieron a Jesús, se casaron, mi papá, una historia ahí linda es que mi papá conoció a mi mamá el primer día que la conoció y le pidió matrimonio. Mi mamá más loca aún lo aceptó y llevan 36, 35 años casados y solo porque Jesús está en el medio definitivamente tienen un matrimonio muy bello, muy, muy bello. Ellos son pastores pues precisamente hace 36 años y hemos entrado en la transición de que mi hermano va a recibir las iglesias de mi papá. Entonces entramos en una etapa muy importante como familia que me da como mucho guayabo, me da mucho susto, porque toda la vida mi papá pues ha sido el pastor general y Sergio ya en unos años va a recibir esto, entonces estamos como todos muy, no sé, no es tan fácil, pero bueno, por fin voy a dejar, no, nunca voy a dejar, yo siempre quise dejar de no ser hija de pastor. Y un día dije, por fin voy a dejar de ser hija de pastor, pero mi papá siempre va a ser pastor. Sergio y yo somos los únicos hijos y yo crecí en un mundo cristiano, no sé cuántos de aquí se pueden identificar conmigo. Yo crecí en un mundo cristiano, yo crecí en medio de pastores, de mis papás pastores, en medio de las iglesias, en el colegio cristiano, en los amigos de la iglesia cristianos. Yo crecí en un mundo cristiano donde es un universo que los que me entenderán que no han crecido ahí es un universo muy diferente al otro. Yo cuando era joven, tengo 31, pero cuando era más adolescente, cuando era adolescente yo decía que era una mafia, que el mundo cristiano era una mafia, que a mí me había tocado crecer en una mafia y que ya no tenía cómo salirme. El que,
Porque yo crecí en un mundo cristiano, crecí en una familia cristiana maravillosa, muy linda, no perfecta, más imperfecta que cualquiera, pero yo nunca fui cristiana. Yo conocí al Señor Jesucristo a los 22 años. Y hay una gran diferencia y eso es lo que quiero hablar, que eso es lo que el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí, Dios, y eso fue lo que hizo en mi vida, que yo entendí que es muy diferente, el del cielo a la tierra es saber de Dios, ¿no? Yo crecí, yo me sé la teología de pe a pa. Estudié 2 años, además 2 años y medio de teología, me sé la teología de pe a pa, pero yo no conocía a Jesús, yo no conocía al Espíritu Santo, yo no estaba llena del Espíritu Santo. Y yo lo decía de frente, ¿no? Yo decía, mi familia es cristiana, pero yo no soy cristiana. Entonces yo me vine a vivir, lo primero que yo quería hacer en mi adolescencia era no vivir con mis papás, pero era más por lo que requería ser la hija de ellos. Entonces yo decía, apenas me gradué, yo me gradué muy joven, a los 16, 17 años, me voy a ir de Pereira, me voy a ir a Bogotá, donde todo el mundo, pues todos mis amigos se venían a estudiar a Bogotá o a Medellín o algo. Y yo decía, me gradué, a los 2 días estoy fuera de mi casa donde nadie me conozca. Porque además yo la embarraba en Pereira. Yo la embarraba en Pereira y todas las llamadas el sábado siguiente mi mamá era así todas las mañanas escuchando que la gente la está llamando, vimos a Elisa en tal lugar, vimos a Elisa haciendo tal cosa. Las mamás de mis amigas la llamaban y decían, pastora, su hija es muy mala influencia para la mía. Y mi mamá sí, todas las mañanas. Como... Y ella venía a mi cuarto, me miraba y me decía, Eli, mira que me llamó tal persona, que te vieron, y yo por dentro. Pero ¿saben qué fue tan increíble de mi mamá, que es una vieja muy tesa, muy sabia? Me miraba y me decía, ¿tú crees que tú eres eso? ¿Tú crees que eres esto, esto, esto y esto? Pero eso no eres tú. ¿Tú crees? Porque te creíste esa mentira de que eres la hija rebelde. Eres la hija de los pastores, la hija rebelde de los pastores, pero eso no eres tú. Y ella empezaba a hablar palabra de Dios sobre mi vida, pero no así como evangélica rara, sino tú eres una hija amada, tú vas a cambiar el mundo, tú vas a hablar de Jesús, tú vas a estar llena del Espíritu Santo. Tú crees esto ahorita porque eres una niña, pero eso no eres tú. Y se iba. Y yo era como, ¿cómo que le pasó? Hasta está loca. No me ve cómo llegué, no me ve lo que le están diciendo. No es que ella no lo creyera, ella era muy consciente, pero ella nunca le creyó al diablo lo que el diablo estaba tratando de hacer en mi vida. Siempre estuvo muy convencida que lo único que importaba sobre mi vida es lo que Dios estaba diciendo sobre mi vida. Entonces yo seguí muchos años, pues unos años así, hasta que me vine a vivir a Bogotá, a estudiar acá en la Javeriana Comunicación Social, y vivía con mi mejor amiga, con todas las posibilidades de un jovencito de 17 años, con un apartamento, estudiando en la universidad. Entonces yo vivía en Chapinero con mi mejor amiga y todos mis amigos de Pereira vivían alrededor. Entonces yo salía de aquí, vivía desde aquí. Imagínense pues todas las posibilidades que tenía. A pesar de eso, mis papás eran unos papás muy presentes, muy conscientes de lo que yo hacía, pero ya estaban de lejos y viajaban mucho. Pasaron años donde, imagínense, donde pasaban años y yo me sentaba en las mañanas después de un fin de semana un poco movido, por decirlo de alguna manera, y yo me sentaba, no muy consciente, y le decía a Dios, toda mi familia te ama, pero yo no te amo. ¿Será que tú sí existes? Porque yo le decía, yo me sé la teología, yo crecí en la escuela dominical, toda mi familia es teóloga, son doctores en teología, ahora mi hermano también es doctor en teología, las conversaciones de mi familia son de esto. Yo me la sé, pero yo no te amo, y la Biblia dice que yo tengo que amarte con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Puedo seguir siendo cristiana si yo no te amo? O ya, yo le decía, esa era mi pregunta a Dios, yo no te amo, ¿puedo seguir siendo cristiana? Y yo le tiraba fuego a todo el mundo. Que se hace, que va a la iglesia, yo sé que ese no te ama. O sea, lo llevan obligado. ¿Podemos seguir siendo cristianos? Y esas son mis preguntas a Dios. Yo, qué pena, yo no te amo. Pero si existes, yo quisiera conocerte porque odio la religión. Lo que entiendo por actos religiosos, no la religión, lo que entiendo por actos religiosos sin una base, ¿no? Lo que entiendo por actos
que hago por el miedo. Hago esto porque voy el domingo a la iglesia porque si no Dios se va a poner bravo, ¿no? Hago esto porque si no Dios se va a poner bravo. Yo decía, eso no me interesa. Si tú creaste esto, esto tiene que ser mucho más grande. Y resulta, Dios es perfecto. Resulta que un día mandan los dueños del edificio donde yo vivía con mi mejor amiga, que mi apartamento era un poco difícil, era el apartamento de las fiestas, y le mandan una carta a mi mamá, que era como la representante del apartamento, y le dicen, no nos aguantamos más a estas niñas, hacen esto, nos tienen que entregar el apartamento. Mis papás, oigan, estaban en Argentina dando una conferencia de padres. Y les mandan a decir que su hija de 20 años, en ese entonces ya, estaba haciendo esto. Yo en este punto, ya a mis 31 años, yo digo, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, o sea, predicando de cómo ser buenos padres, cómo levantar hijos para Dios y su hija acá haciendo todo. Ellos se devuelven a Colombia y mi mamá me manda, me llama y me dice, te compraron un tiquete, vuelas mañana a Bogotá, a Pereira, y te traes todo. Y yo, como rebelde que era, y yo no le dije nada, yo aparecí en Pereira, pero aparecí sin nada, con mi billetera. Y le dije, si tú me quieres tener en Pereira, me tienes que comprar todo de nuevo. Era una guerra en mi alma de demostrar que yo no era lo que todo el mundo decía que era la hija de pastor, y sobre todo pues conocieron a mi hermano. Checho es eso que ustedes ven desde que tiene 1 año. Es igual, o sea, es eso. Entonces él, ¿qué quiere ser? Pastor. Y a mí me preguntan, ¿qué quiere ser? Todo menos pastora, desde que tengo uso de razón. Entonces era una guerra interna mía. Resulta que cuando yo llego a Pereira, él dijo, me vine sin nada, me tienen que comprar todo. Mi mamá muy sabia, mi papá muy sabio, me sientan en la sala de televisión y me dice, cuando estés lista para tener una conversación honesta, nos avisas. Y yo, bueno, pasó el primer día, yo dije, ni loca, me van a matar. Segundo día, tercer día tampoco. Al cuarto dije, tengo que volver a Bogotá de alguna manera, tengo que volver a la universidad. Les digo, bueno, ya estoy lista. Y yo a esa conversación, muy honestamente, yo iba a ganar mi independencia de ser Elisa Zapata, la hija de los pastores. Yo iba con las ganas de que rompieran mis papás esas expectativas de que yo algún día iba a ser una persona de Dios, ¿no? Yo iba con, esa era mi lucha de vengo hoy a que nunca más me llamen los viernes a ver qué voy a hacer, sino que me llamen el sábado para saludarme. Yo iba con esa expectativa de voy a romper mi dependencia a quién soy, a lo que Dios supuestamente, porque yo decía que no tenía muy claro mi identidad, mi creencia. Y mis papás me reciben con esta frase. Primero me empiezan a pedir perdón, porque cuál era mi rabia y mi dolor, porque yo era eso, ¿cierto? Porque mis papás no habían estado mucho tiempo precisamente por viajar predicando, porque la iglesia esperaba cosas de mí que yo nunca quise que esperaran. Entonces yo levanté murallas para que no se metieran conmigo. Y ellos empezaron a pedir perdón. Nomás una mujer muy estricta, muy fuerte, perdón por eso. Entonces a mí se me acabaron todos los argumentos. Yo iba a pelear y ellos a pedir perdón, entonces yo no tenía con quién pelear. Y mi mamá se tira esta frase y dice, mira, Eli, nada de lo que hagas va a hacer que te ame más o que te ame menos. Nosotros te amamos. Puedes estar haciendo lo que quieras en la noche, eso no va a hacer que te amemos más o menos. Te amamos, eres nuestra hija, ese título no te lo va a quitar nadie. Y dice, y así es Dios. Tú puedes creer que Él está bravo porque no eres como todo el mundo piensa, porque todo el mundo está tratando de mirarte e imponerte cosas, pero Él te ama igual. Y a mí eso me desbarató. Yo ya no tenía nada que decir, yo era como, ¿y ahora qué peleo? Y eso fue tan loco, que yo a la semana estaba con mi hermano
en una conferencia en Medellín. Él me dijo, Eli, acompáñeme. Sergio estaba en Colombia en esa época. Eli, acompáñeme a esta conferencia que quiero escuchar un man que lo llaman el traficante de Biblia. Se llama Marcelo González, el traficante de Biblia, es un misionero. Y yo, uy, un congreso cristiano, no, chechito, yo como voy por allá, no, vamos, y terminé allá. Y escuché a Marcelo González y a mí se me rompió la cabeza. Porque Marcelo González es un man que se dedica, es un misionero que trafica Biblias en los países donde, no solo Biblia, sino que evangeliza en los países donde no se puede nombrar a Jesús. Y yo conocí a un man que estaba dispuesto a morir por Jesús. No los típicos nosotros que vamos los domingos y luchamos por no embarrarla en la semana. Y el domingo venimos y nos arrepentimos y en la semana tratamos de ser los mejores cristianos y tal. No, este man está dispuesto a morir por Jesús. En su día a día hablaba de unas misiones que yo era como, Jesús tiene que ser cierto si alguien está dispuesto a morir por él. En este momento, en el siglo, en este siglo. Y me presentó un amigo de él, un paisa que tenía en esa época como 17 años, que hacía lo mismo. Y empezaban a hablar que ellos amaban al Señor Jesucristo de verdad, que no era, que ellos estaban enamorados de Él y que en este siglo estaban dispuestos a morir por Jesús porque Él era digno de nuestro sufrimiento. Y yo, ¿cómo así? No se trata de no emborracharme, no tener relaciones sexuales, no decir groserías y leer la Biblia. Sí, entonces me lo rompió. Tanto me rompió que yo a los 15 días, al mes, estaba en Dallas estudiando teología. Yo llegué a mi casa de Medellín y mi hermano estaba hablando con mi mamá, sé que estaban hablando de mí, y yo me acerqué y les dije, si ustedes quieren que yo cambie, pues me puedo ir para CFNI a estudiar Biblia, pero yo no voy a hacer nada, ustedes me tienen que mandar. A la semana yo estaba en Dallas estudiando Biblia. Y en Dallas se ríen de mí, porque el primer día que yo llegué a clase, yo llegué así. A los 15 días yo ya estaba así cantando toda la vaina. Y yo pasé 2 años en Dallas estudiando Biblia, pero esta era mi oración. Allá hay un cuarto de oración que está abierto las 24 horas. Yo estaba por ahí 20 horas al día diciéndole a Dios, si tú eres de verdad, yo necesito conocerte, porque detesto la religión, detesto los actos religiosos sin fondo. ¿Para qué ir a la iglesia si no te amo? ¿Sí? ¿Para qué hacer esto si ni te conozco? Sí, claro. Pues para eso, yo le decía, para eso, y qué pena si hay alguien católico, yo casi todos mis amigos son católicos, los amo, los respeto, ¿no? Pues yo decía, pues para eso me voy a la católica, que es mucho más fácil. Si de esto se trata, yo decía, tienes que existir porque hay gente muriendo por ti, tú tienes que ser real. Y yo iba una vez a la semana a la oficina del director de CFNI, de la esposa del director, porque no me podía atender un hombre. Y yo le ponía todas mis dudas. Y ella solo se reía y me decía, Eli, tienes tantas dudas que Dios, es porque Dios está buscando tu corazón. Esto no es normal. El ser humano no se pregunta. Y yo, pero no lo conozco. En fin. Y estaba tan obsesionada que me fui para África, a una escuela de misiones en Mozambique, porque ahí tienen una alianza, la Escuela de Misiones de África, que se llama IRIS, con CFNI, y siempre venían los estudiantes de África a decir que allá se levantaban los muertos, que allá escuchaban, los sordos volvían a escuchar, que allá, mejor dicho, que eso era ya, que el Espíritu Santo caminaba y uno lo veía. 3 doritos después, yo estaba en África. Yo llamé a mi mamá y le dije, me voy para África porque allá está Dios, porque necesito conocerlo, porque yo no voy a volver a Colombia a ser la misma adicta, la misma loca, porque si vuelvo sin conocer a Dios voy a ser la misma. Porque mis fuerzas no me van a alcanzar. Porque uno puede tratar de portar muy bien. ¿Y qué si no lo amamos? No tiene sentido. Sí, o sea, yo me puedo portar muy bien, voy el domingo, leo y lo conozco.
Sí, la Biblia habla de que los apóstoles, después de conocerlo, había un cambio en ellos porque lo vieron. Entonces yo me fui para África y Dios tuvo misericordia de mí en África y fue lo mejor que me pasó. Yo conocí al Espíritu Santo en África, ¿no? Dios me llenó del Espíritu Santo y al ser llena del Espíritu Santo, como dice la Biblia, fui llena de su amor y pude entender y pude, pero eso sí, leía la Biblia 10 horas al día, ¿no? Leía y la escuchaba para conocerlo. Y Él se fue revelando a mi vida. Se me cayó ese velo que habla la Biblia de que estamos vendados y no lo podemos ver. Y solo es eso. Y yo creo que desde ahí levanto esa bandera de no son los actos religiosos, hay algo más. Y que ese es algo más, Él es el Espíritu Santo, que ese es algo más, la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Entonces, esa es mi, resumidas cuentas, esa es mi historia. Yo volví de África en el 2013 y desde eso no volví atrás en mi historia, gracias a Dios, pero solo por Él, no porque yo pueda hacerlo. Yo toda la vida me pregunté, porque crecí en el mundo, pues en la iglesia cristiana, yo decía, ¿por qué tanta gente se va de la iglesia? ¿Y por qué tanta gente se aparta de Dios? ¿Y por qué conozco tanta gente en la iglesia sirviendo como locos? Y a los 2 años están en lo mismo, volvieron a lo mismo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre me preguntaba a Dios, y esto me lo preguntaba mucho en CFNI, ¿por qué unos la logran y otros no? Y yo creo que de verdad es porque hay un encuentro con el Espíritu Santo, hay un encuentro con la persona de Jesucristo. Uno puede quererse devolver, uno puede quererse, como Sergio hablaba el domingo, de esas pruebas que uno dice, esto no se suponía que mi vida se tenía que ver así, no sé si alguno lo ha dicho. Yo últimamente le decía a Dios, no se suponía que a mis 31 años mi vida se veía así, pero Jesús sigue siendo el mismo y la revelación que yo tuve de Él nunca se va a quitar. Entonces, yo creo que ya hablé. Es como en resumidas cuentas, esa es mi historia. Vengo de la familia más bella, más teológica, más cristiana, más buena. Y apenas a los 22 años, cuando en África el Señor se reveló a mi vida, todo tuvo sentido. Bueno, Elisa, muchísimas gracias. Muy amable por compartirnos. Yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Tú qué expectativas tienes ahora para tu vida? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Qué buena pregunta. No, qué pregunta tan amplia. Pues mira, yo siempre creo, o sea, mi expectativa de la vida siempre es la misma, yo quiero seguir conociendo más a Jesús. Yo creo que hay más. Si yo conocí un pedacito, hay más. Amén. Hay más. Siempre hay más. Y cada vez que conozco hay gente que se le ve que tuvieron tiempo con Jesús. No, mi mamá siempre me decía, Eli, cuando uno conoce a Jesús a uno se le nota. Sí. Se le nota, Eli, qué pena. Ella siempre decía, se nos tiene que notar. O sales cojo, o sales de alguna manera, porque la Biblia además cuando tenían encuentros no podían ser iguales. Entonces, cada vez que conozco gente que uno dice, ese man conoce a Jesús, algo le pasó. Yo quiero eso. Mi expectativa siempre va a ser eso, ¿no? Conocerlo más, pero más traído un poco a la tierra o a lo material, pues muchas cosas. Tengo muchos, yo entendí, mucho tiempo a mí me persiguió la idea de que mi familia son pastores y mucha gente me perseguía un poco diciéndome que yo iba a ser pastora simplemente por ser hija de. Y un día Dios fue muy bello donde Él me dijo, como que yo entendí que Dios tiene cosas diferentes para mí, pero porque a mí me encanta trabajar con los que nadie quiere trabajar. A mí me encanta, va a sonar muy raro, las prostitutas, me encanta la gente de la calle. Por eso me fui para África, porque me encantan las misiones. Entonces, yo estoy estructurando en este momento precisamente proyectos de negocio para emplear gente que nadie quiere emplear. Exacto. Pero si tú me preguntas, yo me sueño con una iglesia en medio de un prostíbulo. Ese tipo de cosas quisiera, que fue las cosas que nos enseñaron en África. Esa es la revolución de la gracia. Qué hermosura. Muchas gracias, Elisa. Te agradezco mucho y bueno, pues no sé qué más cosas tendrá el Señor, pero claramente
te ha traído, te ha llamado y bueno, su propósito tiene. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, por regalarnos de tu tiempo. En lo personal, me parece precioso haberte escuchado, súper edificante escucharte y maravilloso ver la obra que el Señor hace en cada uno en particular, en cada persona. Trata de manera singular, sin importar sus circunstancias. Lo que sí es esencial es ese deseo sincero de querer saber la verdad, de querer saber, bueno, esto qué tan cierto es, porque yo para andar asistiendo a una iglesia y demostrándole a la gente lo lindo que soy, eso no sirve. No, para eso me duermo el domingo, como es de maluco madrugar. Claro, claro. Entonces, fíjate que eso es lo que realmente el Señor busca en nosotros, ¿no? Llegar a rendir verdaderamente todo el enfoque, el pensamiento, la manera de ver la vida a Él y contrastarlo contra la realidad de la Escritura y decidir, oiga, si esto tiene sentido o esto es una pendejada. Sí, y como que mi conclusión antes de yo irme es, si alguno de ustedes conoce o tiene algún hijo que ustedes dicen, este man nunca va a salir de esta, ¿no? O si tiene un amigo o alguien, lo que yo aprendí conmigo y es, pues por eso trabajo en Link, porque amo la edad que tiene Link, porque todo lo que ellos hagan, yo ya lo hice y es como Dios va a hacer algo en ellos. Pero mi conclusión es, no miren a la gente con nuestros ojos, porque si mis papás me hubieran visto con los ojos de ellos, hubieran dicho de todo. En cambio, mis papás lo único que decían era, Elisa nació para esto, no importa lo que está pasando, en algún punto el Señor va a responder. Y entonces tenemos que hablar vida, hablar lo que Dios está diciendo, no lo que estamos viendo. Hablar eso sobre nuestros hijos es cierto. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que ese es como el mensaje central de todo lo que nos has contado. Gracias por compartirnos tus experiencias y lo que el Señor ha hecho contigo. Y gracias por lo edificante que ha resultado para todos nosotros esto. Muchísimas gracias. Sé que tienes otro compromiso. Faltan como 3 minutos para las 8. No, pero muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Te dejo y que estés muy bien, muy amable, muy agradecido. Chao, que tengan Okay. buena noche. Chao, chao. Chao.